Ay, como tú. Llévala. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte de programa. Aprovechamos para saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña a través de Radio Cumbre 101.9 FM. Digitalmente no podemos salir por nuestra señal regular en Venezuela, pero acá en los Estados Unidos sí lo podemos hacer y lo hacemos como de costumbre a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de CNC Florida Central acá en Orlando, Florida. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa nos vamos con Argentina. Se los comentaba al principio del programa. Hemos hablado, haciendo memoria, de escándalos de corrupción. Por ejemplo, en México, con el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa. Hemos hablado de Guatemala con el caso de Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Bueno, ya ex vicepresidenta, ambos detenidos. Hemos hablado de escándalos de corrupción en República Dominicana. Hemos hablado de escándalos de corrupción en Venezuela, en Panamá, en Colombia. Por ejemplo, los 35 millones de dólares que recibió Santos para su campaña para la reelección por parte de Odebrecht. A propósito de Odebrecht, por supuesto, hablar del país que uno de los países, yo no sé cuál habrá repartido mayor cantidad de dinero, si Venezuela o Brasil, pero están allí compitiendo. En términos de escándalo, por supuesto, Brasil se lleva la batuta. Entender el juicio en contra de Dilma Rousseff, en contra de Lula da Silva, en contra del expresidente de la Cámara Baja del Senado, Eduardo Cunha, de la investigación que se lleva a cabo en contra de Michel Temer, presidente interino. Ya nos acercamos a las elecciones en Brasil, bajamos un poco más al sur de nuestro continente, a hablar de hechos de corrupción de los carabineros de Chile, a hablar de corrupción en Paraguay. También nos tocó abordar el tema de la corrupción en Paraguay y, por supuesto, en Argentina. Es decir, y lo he comentado siempre, la corrupción se lleva al menos el 10% del PIB de nuestro continente. Imagínense todo lo que podríamos hacer con ese 10% del PIB que se desaparece. Por allí, en mejor momento no pudo haberse conectado. Está allí incorporado con nosotros Ignacio Ferenhagen, gran colega, amigo argentino, que seguramente nos acompañará desde Buenos Aires. Bueno, Argentina no se queda atrás. Ha explotado un escándalo de corrupción increíblemente grande. Hablar de estos cuadernos, de las coimas, que ya les voy a estar explicando en qué consiste esto. Unos cuadernos que fueron manuscritos por Óscar Centeno. Un chofer que dice estar arrepentido y que arrepentido ha decidido dar a conocer esta información en la cual, al menos durante 10 años, se entregaron grandes fortunas, sumas de dinero, millones, cientos de millones de dólares a empresarios, a funcionarios de diversa índole, pero en su inmensa mayoría, pues implicados o de alguna manera relacionados con los Kirchner. Recordemos que Néstor y Cristina Kirchner gobernaron por 12 años a la Argentina. Por ejemplo, vámonos con el Clarín. ¿Qué nos cuenta? Nos dice o nos habla sobre todos los implicados del caso de las coimas millonarias de los cuadernos del chofer de Barata. Voy a ir saltando entre el Clarín. Y por acá se me fue el material, me disculpan un segundito. Vamos a estar entre el Clarín, entre pues Infobae, por supuesto, Diario Popular de Argentina también, retratando lo que significa este tema. Ahora, vamos a ver. Lo primero, vamos a comenzar por acá para ir ordenando nuestra discusión.
Vamos a hablar de Óscar Centeno, quien dio detalles de los escritos que revelaron un circuito de recaudación de coimas que se sospechan que eran entregadas a Néstor y Cristina Kirchner. Según supo Infobae, será excarcelado cuando termine de declarar. Óscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, que detalló en 8 cuadernos una explosiva red de recaudación de coimas durante el gobierno anterior, acordó con el fiscal Carlos Stornelli acogerse a la figura de imputado colaborador. En este rol de arrepentido, declaró esta mañana en la Fiscalía en el marco de la causa que instruye el juez federal. Por supuesto, Claudio Bonadio, ya conocemos, es un hombre famoso ya jurídicamente, pues hablando en nuestro continente, y por la cual fueron ya detenidos 13 personas entre exfuncionarios kirchneristas y empresarios. Y qué pertinente, en qué momento llega esta información a Argentina. Y esperamos, por supuesto, que de comprobarse algo que la verdad tiene de entrada un impacto comunicacional enorme, pues se lleve a las últimas consecuencias, no solo a los empresarios, no solo a los funcionarios de mediano y alto rango, sino llegar, por ejemplo, hasta Cristina Fernández de Kirchner, una mujer que lejos de haberle hecho el favor a Argentina de sacarla del atolladero, pues lo que hizo fue hundirla mucho más. Y hoy en día la Argentina, lo que está pasando en términos de inflación, en términos de devaluación de su peso, en términos de incremento de los servicios públicos, todo esto es el resultado de lo que se sembró en su oportunidad. Es algo parecido, salvando las distancias, por supuesto, y digo las distancias porque no puedo comparar a Macri como un sucesor de Kirchner, todo lo contrario. Si justamente por no ser sucesor de Kirchner ha decidido enfrentar, poner el pecho y decir, bueno, vamos a llevar adelante las medidas impopulares que se tengan que llevar para acomodar este desastre que existe en la Argentina, pues en Venezuela Chávez en su oportunidad se encargó también y es un poco lo que hablábamos con Elena hace días. Es la filosofía de los Castro. Corrómpelos. Hay que corromperlos a todos y tenerlos a un lado. Esa es la filosofía que se implementó en Cuba, la filosofía que se implementó en Venezuela, la filosofía que se ha implementado en Argentina. Ahora, pero el drama, y esto va a terminar en una película de Hollywood sin duda alguna, de imaginarse como un chofer de un hombre fuerte de los Kirchner, de Roberto Barata, terminó retratando, imagínense lo que significa, en 8 cuadernos, retratando todos el reparto, porque era un repartidor, era el office boy, era el encargado de llevar y de traer. Todo eso quedó registrado. Y años más tarde, cuando seguro más de uno pensó que no pasaría por el filo de la justicia, se ha conseguido, pues con esta declaración de Centeno y con el fiscal, con el juez, mejor dicho, federal, Claudio Bonadio, pues que ya se ha encargado de al menos detener a 13 personas, entre ellas a exfuncionarios kirchneristas y empresarios. Bueno, fíjense lo que ha dicho Óscar Centeno. Los cuadernos son míos, yo los escribí, ratificó Centeno en la sede judicial, ya bajo figura del arrepentido. Una vez finalizada la declaración, Centeno participó en un operativo encabezado por Stornelli en la búsqueda de los cuadernos originales. En su exposición ante el fiscal también explicó por qué escribió los textos y ratificó que hasta ayer trabajó, y escúchenlo bien, como chofer de Roberto Barata. También hubo lugar para datos de color al respecto. Centeno dijo que en alguna oportunidad la vio la expresidente Cristina Kirchner en jogging en el chalet de la residencia de Los Olivos, donde supuestamente Barata dejaba los bolsos con dinero. Y ahora en unos minutos voy a saltar al Clarín porque además nos presenta una infografía completa digamos, aterrizando la declaración de Centeno en términos de cómo llega de manera directa a los Kirchner.
Luego de terminar la declaración ante Stornelli, Centeno y el fiscal se encontraron ante el juez Bonadio para homologar el acuerdo por el cual el ex chofer de Barata acordó acogerse a la figura de imputado, del imputado colaborador. Centeno y el resto de los detenidos fueron trasladados a media mañana al cuarto piso, que creo que se me fue por acá, de Comodoro Pi, por supuesto, para no solo declarar, sino también para estar en custodia de las autoridades argentinas. A ver, incorporo comentarios antes de saltar al Clarín. Es que tiene que escuchar lo que destaca el Clarín de Argentina. Por ahí Negar Granados con nosotros, ojalá que vengas pronto. Negar, siempre bienvenido. Elena dice a Oscar Centeno lo van a matar. Ojalá que no sea así, que no ocurra como el fiscal Nisman. Bueno, que declararon que había sido un suicidio, pero que las investigaciones posteriormente han indicado que no, pues que aunque no ha llegado a un hecho conclusivo, pues probablemente se esté hablando de un homicidio. Yo particularmente tuve la oportunidad de conversar con Toti Pérez Izquierdo de Infobae, director de Infobae América. Él recibió un sobre por parte del fiscal Nisman, creo que un par de días antes de morir. Y él hasta el último momento mantuvo que al ex fiscal lo habían asesinado. Por ahí dice Ignacio Frenhagen, justamente me da vergüenza el matrimonio que nos ha gobernado por 12 años. Se robaron todo, una manga de delincuentes, eso es cierto. Isabel Aguiar dice, recordemos que mientras Néstor y Cristina fueron presidentes de Argentina, fueron siempre financiados por la revolución venezolana, y no olvidemos que Chávez les pagó la deuda 2 veces y jamás pagaron. Ellos, igual que acá, se enriquecieron, ellos y sus séquitos. Albania Alba Montilva dice, Dios mío, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Es verdad que si hacen figura de arrepentimiento estos malandros podrían quedar en libertad? Bueno, estamos hablando del chofer, del muchacho demandado. Básicamente estamos hablando de eso, no de quien participó, más allá de ser una figura, necesaria, operativa de estos hechos, pues no fue ni el intelectual ni el que recibió el dinero. Ojo, no estoy justificando a Oscar Centeno, pero pasa algo similar a lo que ocurre con Luisa Ortega Díaz. Aunque por supuesto hay diferencias, ella fiscal de la República en Venezuela, pero ex fiscal. Dependiendo de cuánta información se entregue y de cuántas cabezas enlodadas por hechos de corrupción y violaciones caigan, pues en virtud a esto se negocia una medida sustitutiva, por ejemplo, por el mayor bien del pueblo. Y el mayor bien del pueblo siempre es, más allá de detener a uno, de enjuiciar a uno y de colocar tras la cárcel a uno, es llegar a la mayor cantidad de personas posibles, de culpables posibles. Ahora bien, fíjense en lo siguiente, Gustavo pone también con nosotros, el Clarín, como les comentaba, nos habla sobre esta mega causa que estalló este miércoles con varias detenciones simultáneas. La Argentina está revolucionada. Mi productora se encuentra en Argentina, justamente por eso es que Elena decía, no la conocemos. Bueno, porque no está acá en Estados Unidos. Siempre se conecta. Ustedes la ven entre ustedes, pues bueno, siempre está conectada. Ella vive en Córdoba, en Argentina. Y bueno, lo que me comentaba es que la revolución informativa que se vive en torno a los cuadernos de las coimas es enorme, las detenciones, la gente hablando en las universidades, en las calles, en cualquier lugar hablando de este tema. Y qué bueno que se hable de este tema, porque no es alegrarnos simplemente por sentir que este grupo de individuos puedan pagar las consecuencias de rigor, sino por entender que siempre que existan jueces como Bonadio, como el fiscal brasileño, como la la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala, entre otros, siempre que existan y se fortalezcan estas instituciones, pues los funcionarios públicos tendrán mayor temor a la ley, porque la ley es letra muerta si no hay quien la haga cumplir. Por eso es que cuando me dicen que es un problema de leyes lo que vive en nuestro continente, yo le digo, para nada. Es un problema básicamente de quién debe hacer cumplir la ley. Punto.
Y el mejor ejemplo es lo que les he comentado en torno al estudio, que lo dije creo que el día martes, el tema de la teoría de las ventanas rotas. Hay que entender la importancia que tienen instituciones fuertes que luchan en contra de la corrupción de manera genuina, no una lucha política como vergonzosamente se hace en Venezuela con la fiscalía que sirve a la Asamblea Nacional Constituyente. Sale a denunciar, a detener a aquellos que caen en desgracia, pero que son delincuentes. Sí, en efecto, son delincuentes, pero delincuentes que fueron formados y enriquecidos por el propio régimen de Chávez y luego de Maduro. Ahora fíjense que, regresando al tema de Argentina, que básicamente es el mismo tema de nuestro continente, el hecho es que nos habla el Clarín de estos 8 cuadernos manuscritos que encierran 10 años de historia de pagos de coimas, decenas de detenciones y cientos de millones de dólares espurios. Las anotaciones del chofer Roberto Barata, el número 2, el todopoderoso exministro Julio De Vido, sacudieron esta semana al mundo de la política y al empresariado. Fue casi como una caja de Pandora recién abierta, cuyas consecuencias finales están lejos de medirse. Exfuncionarios, poderosos hombres de negocios y segundas líneas de gobierno kirchnerista cayeron en una compleja red de retornos. Uno por uno, los implicados en el escándalo salen reflejados por el Clarín de Buenos Aires y se los voy a comentar rápidamente. Roberto Barata, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de los Kirchner, ya está detenido. Nelson Lazarte, exsecretario de Planificación, ya está detenido. Óscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, el que se encargó de retratar estos pagos, que ya también está detenido, pues ha entregado toda esta información valiosa. Walter Faguías, expresidente de Enarsa, ya se encuentra detenido. Rafael Lorenz, exsecretario legal de Planificación, detenido. Hugo Martín Larraburu, también exsecretario privado de Aval Medina, ya está detenido. Exfuncionarios citados en indagatoria, Julio De Vido, que ya está detenido también, exministro de Planificación Federal, imagínense. Cristina Kirchner, pues que tiene el fuero, se le está pidiendo que se le retire, expresidenta de la Nación y actual senadora, ojalá que lo pueda. ¿Por qué? Es más, voy a colocar este ejemplo. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner no hace lo que Uribe hizo y no se atreve a renunciar al Senado para someterse a la justicia en Argentina? ¿Por qué no lo hace? Si está tan segura de su inocencia, atrévase, renuncie y demuéstrele al pueblo argentino que usted no tiene nada que ver con esto. Pero no, ocurre algo muy similar a lo que ha ocurrido en Venezuela con narcotraficantes tan pesados como el propio Pollo Carvajal, que lo lanzaron allí obligado al individuo a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, vaya allá para que tenga un fuero, para que no lo puedan tocar. Eso es lo que han hecho. Una buena cantidad de individuos ya seguidos por la justicia, entre otras norteamericana, estadounidense, pues allí están, aprovechando las prebendas de ser funcionarios de la Asamblea venezolana. Bueno, aquí tenemos a la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, la cual pues ha sido citada indagatoria. Vamos a ver qué ocurre. Óscar Parrilli también, exsecretario de la Presidencia y titular de la AFI. Juan Aval Medina, ex jefe del gabinete. José Olazagasti, ex secretario privado de Julio De Vido. Javier Hernández, ex auditor general de la Nación, imagínense. Hernán Gómez, ex asesor del ministerio, él ya está detenido. Empresarios detenidos, ya se encuentra Carlos José Mundín, José Sánchez Caballero, Gerardo Ferreira, Jorge Neira, Carlos Wagner, Armando Lozón, Claudio Glassman, y empresarios y exfuncionarios prófugos están Francisco Valenti, Juan Carlos Goicochea, Fabián García Ramón y Óscar Tomás. A ver, elementos importantes. ¿Cómo era el circuito de los bolsos con dinero? Ya voy a incorporar los comentarios de todos ustedes. El primer punto que nos destaca el Clarín de Argentina, vale la pena revisar este medio el día de hoy. Roberto Barata recolectaba el dinero de las coimas que pagaban las empresas que recibían obra pública. El chofer Óscar Centeno
junto con Barata, recibían el dinero negro en estacionamientos, en hoteles y departamentos. Luego el dinero habitualmente se llevaba a dos destinos en el centro porteño, escúchenlo bien, a Daniel Muñoz, secretario kirchnerista, pues quien solía recibir parte de los fondos. Cuando la coima superaba los 2 millones de dólares, los llevaban, escuchen a dónde, a la Quinta Los Olivos, donde la recibía nada más y nada menos que Néstor Kirchner. Y así continuaba, por ejemplo, nos habla de la triangulación entre Roberto Barata, Óscar Centeno, la jefatura del gabinete, el departamento de la familia Kirchner y la quinta presidencial, importante para darnos a conocer que el monto total de los textos de los cuadernos se desprende un total de 53 millones de dólares, pero la justicia calcula que la maniobra implicó una cifra al menos 3 veces mayor. 160 millones de dólares. Yo sé que seguramente mis hermanos venezolanos dirán, eso no es nada. Nada más hablar de Derwick, de los enchufados venezolanos, grupo privado que se aprovechó solo de PDVSA, se robó 1.200 millones de dólares. Por eso es que cuando hablamos de corrupción en América Latina, y yo se los he comentado, tal vez los únicos dos países que se pueden comparar en magnitud de cantidad de dinero serían justamente Brasil y Venezuela. Pero en términos de corrupción pura, que es lo que nos interesa, si te robes $1.000 o 10 millones de dólares, bueno, pues también Argentina entra en el saco. Fíjense que los 8 cuadernos, además, muy buena infografía del Clarín. Le agradezco a mi productora, María Eugenia, que nos haya apoyado. Dice Centro, nos habla de los 8 cuadernos. Dice Centeno trasladaba a Barata en un Toyota Corolla y anotaba todos los movimientos y nombres de los involucrados en los cuadernos. El primero fue de marzo a octubre del 2005, el segundo hasta el 2006, después hasta el 2008, el 9, el 10, el 13 y hasta el 15. Este señor, por lo menos, hizo algo muy positivo para la Argentina. Tal vez no lo hubiese imaginado, tal vez sí. Tenerlo allí guardado para utilizarlo cuando lo necesitase, pareciera que llegó el momento. Y por supuesto, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque mientras puedan caer la mayor cantidad de funcionarios, empresarios posible en la Argentina, pues la medida será mucho más ejemplarizante. La gente va a tener mucho más cuidado, mucho más temor de atreverse a robar algo. Insisto, conducta por imitación. Si usted ve que a su vecino se lo llevan preso porque no cumple las ordenanzas de su conjunto, de su urbanización, muy probablemente usted procure portarse de una mejor manera. Ahora, si ve que cada quien hace lo que le da la gana en su entorno, pues usted también hará lo que le plazca. Y allí es que viene toda la anarquía que se genera a partir del descontrol, principalmente dado por los órganos que tienen que impartir justicia en nuestros países. Así que qué bueno lo que está pasando en Argentina, más allá de la vergüenza que puedan sentir los argentinos, también es sentir el respiro de tener al juez federal Bonadio, de tener una justicia argentina que ha dicho, ahí sí, nosotros vamos a investigar y vamos a llevar hasta las últimas consecuencias este caso de los cuadernos de las coimas. A ver, voy a incorporar nuevos comentarios rápidamente porque ahora sí que se nos fue el día de hoy, muy rápido el programa. A ver, Rosario Oviedo dice, no dudo que haya sido un asesinato lo del fiscal en Argentina. Isabel Aguiar dice, Albani, lo que pasó fue que Fidel junto con su discípulo Chávez con la petrochequera financiaron a estos gobiernos para introducir su proyecto político socialista, anárquico, con su populismo como encantadores de serpientes. Envuelven a los más desposeídos con paternalismo de Estado y los manipulan doblegándolos luego como acá con el famoso carnet de la patria. Albani dice, lo más lógico sería que les arrebaten todos sus bienes por enriquecimiento del Estado, un poco lo que está haciendo Ecuador, que no lo había comentado. Lenín Moreno, luego de ser aprobado el referéndum, la primera pregunta del referéndum era esa: si se demuestra que algún funcionario público ha estado incurso y es culpable firmemente, con sentencia firme, por hechos de corrupción, ¿usted está de acuerdo con inhabilitarlo de por vida, con que pague el juicio, la condena que tenga que pagar y con que se le quiten todos sus bienes? Eso es lo que tiene que hacerse en nuestro continente. Yo lo pondría como artículo, si no el 1, entre los 10 primeros de las constituciones de toda nuestra América Latina, desde México hasta Chile.
Continúa Albani Montilva diciéndonos y les sea retribuido al país. Por supuesto, qué triste, países que deberían estar en la bonanza justa estén en este quiebre de descalabro. Por ahí Ignacio dice, se viene la cárcel para la señora. Pues ojalá que de ser culpable, todo parece que es así, pague hasta las últimas consecuencias. Antonio del Nogal dice, el problema no es la ley, sino la lenidad de su aplicación. Vilma Bradley dice, una fuerza multilateral en bloque que enfrente la corrupción en América Latina, supeditada a una organización mundial de monitoreo necesaria una vez que termine todo este desastre o la volatilidad de estos países. Sería una realidad inminente en años por venir. Buen comentario, buen aporte que nos da Vilma Bradley. Luis Díaz dice... Amigo Vladimir, aquí en Venezuela la corrupción es tan grande que tendríamos que hacer más cárceles para meter a todos los políticos corruptos de nuestro país, pero hay que tomar en cuenta a todos los familiares, amigos que aprovecharon de nuestros dineros. Totalmente de acuerdo con Luis. Gracias, Luis, por tu comentario. Rosario Oviedo dice... Esos dúos son peligrosos y asesinos. Los esposos Kirchner en Argentina, Castro en Cuba, Chávez y Maduro, Maduro y su esposa en Venezuela, Daniel Ortega y su esposa en Nicaragua, Santos y Cepeda en Colombia. ¡Qué desastre! María Rodríguez, Goyo Hernández, Mario Zapitsky. Siempre me cuesta pronunciar tu apellido bien, Mario. Bienvenido a tu casa. Mónica dice, Cristina no va a renunciar, si lo hiciera iría a la cárcel, es una delincuente. Albani Alba Montilva dice, qué locura esta señora tan malandra, ¿por qué no retirarle el fuero? Bueno, eso es lo que ya se está discutiendo. Esta cuerda de individuos cada día está desangrando nuestros pueblos, sin duda. Mari de Salas, Alicia Guíñez, ya nos estamos yendo. Arsenia Prieto, mi querida Arsenia, dice... La Cristina no lo hace porque ella sabe que es culpable. Chávez era quien la mantenía y solo espero que el señor Macri, presidente de la Argentina, logre meterla presa. Bueno, que la justicia argentina se encargue de eso. Pues hasta el oro de Venezuela, ella y la hija de Chávez se lo llevaron. ¿Dónde estará el oro de las reservas? Albani Alba nos completa diciendo... A los ladrones en Venezuela deberían dejarlos al intemperie, sin comida, como hicieron con la elefanta Ruperta, que se vayan disecando poco a poco. Wilder nos comenta, estos izquierdistas roban con más frenesí que un tiburón oliendo sangre. Leopoldo Ríos también con nosotros y cierro con lo que nos comenta Lina Escobar y a ustedes agradeciéndoles al haberse conectado conmigo esta semana, haber compartido el programa también. Lina dice, viene a mi mente la famosa maleta de Antonini y Wilson con dólares que Cristina no pudo justificar. Voy rápido por acá. Isabel Aguiar dice, todos estos regímenes son corruptos y se han enriquecido a expensa de la pobreza de sus pueblos. Correa en Ecuador, Humala y la esposa en el Perú, el hijo de Bachelet, Dilma, Lula, etcétera, etcétera. Mari de Salas también con nosotros, bienvenida, qué bueno que estás conectada, pues pero ya nos hemos robado bastante de nuestra segunda parte del programa, nos toca ya despedirnos el día de hoy. A ustedes agradecerles por habernos acompañado, haber compartido el programa y sobre todo por estar tan activos en nuestros círculos de debate. Les agradezco, insisto, y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta la próxima semana.